Bienvenidos una vez más a Entrevista Ágora. Soy Daniela Quesada, estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Surcolombiana. El día de hoy hablaremos de un deporte alternativo que se llama Ultimate Frisbee. Resulta que este deporte es caracterizado por su principio de juego justo, también por su rendimiento y por su calidad de alegría. El Ultimate Frisbee se originó en los Estados Unidos cerca de los años 60 en un ambiente universitario. Se extendió por Europa a principios de los años 80 y también se extendió por toda Sudamérica, caracterizado en los principales países como Argentina, Venezuela y Colombia. Resulta que el Ultimate Frisbee tiene cerca de 300.000 jugadores que están repartidos cerca en 5.000 equipos, más o menos, estas personas se reparten. Pero para hablar un poco de este tema, hoy tenemos un invitado que se llama Daniel Cuastumal. Él es estudiante de arquitectura de la Universidad Antonio Nariño de Neiva y por supuesto también es estudiante activo de Ultimate Frisbee. Bienvenido, Daniel. Así es, Daniela, muchas gracias por tu invitación. Como tú bien lo dijiste, mi nombre es Daniel, soy estudiante de arquitectura en la Universidad Antonio Nariño, actualmente en octavo semestre, ya casi arquitecto. Y claro, fui jugador activo hace aproximadamente 2 años de este hermoso deporte y miembro de Sotavento Ultimate, uno de los clubes más representativos de la ciudad. Escuchaba algo y pronto, como para complementarte lo que tú decías, el Ultimate como tal nació hacia los 60, como tú dijiste, pero nació gracias al movimiento hippie. El movimiento hippie de estar un poco en contra de lo que hacia los años 60 pasaba en Estados Unidos, hacia toda esa cuestión. Ellos fueron los que tomaron el Ultimate como tú lo decías, como su principio de juego, su espíritu de juego, que es lo que caracteriza y lo que se fundamenta todo el Ultimate como tal. Vale, Daniel. Pues gracias por ese aporte también para todos. Y pues hablemos un poco acerca de la llegada del Ultimate acá en Colombia. ¿Cómo es ese estilo de vida? Porque me imagino que también es un estilo de vida. ¿Cómo llega acá a Colombia? ¿En qué año más o menos? ¿Cómo es esta cuestión? Mira, a ver, ¿qué te cuento yo? El Ultimate como deporte, como tal al país, llegó a finales de los años 90, aproximadamente 1998, si no estoy mal, si mal no recuerdo. Y fue curioso porque lo trajo un extranjero. Llegó al país gracias a un estudiante de intercambio de la Universidad de los Andes en Bogotá, y llegó con su disco, llegó con su disco como quien impone sus nuevas cosas, y con sus compañeros de clase de universidad empezó a enseñarles a lanzar, a enseñarles las reglas básicas del deporte como tal. Tuvo tanto auge este deporte que la Universidad de los Andes lo tomó como deporte oficial, por decirlo así, un deporte alternativo, inclusive una de las materias alternativas como tal que tiene la universidad en ese entonces. Fue tanta la acogida que quisieron llevar el deporte fuera de los Andes, a la Javeriana, pasaron a otras principales universidades, y de ahí a crear sus propios grupos o equipos fuera de las universidades y empezar a desarrollar sus primeros equipos. Es algo que pues, fue muy característico en lo que es la historia del Ultimate en Colombia como tal. Bueno, también he escuchado que este deporte se extiende por todo el país, ¿no? Está en Ibagué, Medellín, Manizales. Me comentabas hace rato atrás de cámaras que también está en Cartagena, Barranquilla. ¿Cómo es esa expansión? O sea, ¿cómo logran expandirse tanto? No sé. Como una nueva moda que se impone, falta las personas que se ven atraídas por esta cuestión como tal. Y pues si así surgió de Bogotá, de los Andes, a migrar a otras universidades, a otras partes, pues así mismo migró a otras ciudades. Ciudades como Medellín, que actualmente tiene el mejor equipo femenino panamericano como tal. Cartagena, las ciudades costeras, Barranquilla como Última de Playa, Último Playero. Ciudades como Ibagué, que tienen uno de los grandes potencialidades del Ultimate como tal en el país, Cali, Manizales, Neiva. Eso te iba a preguntar, cuéntame, ¿cómo es? Pues está en todo el país, acá en Neiva, me comentabas al principio que eres parte de Sotavento, ¿sí? Entonces, ¿cómo llega ese deporte acá en Neiva? ¿Cómo está? Bueno, gracias a Dios las personas que trajeron el deporte como tal a la ciudad son muy conocidas y son muy buenos compañeros
no solo mío, sino de toda la comunidad de Ultimate de Neiva como tal, y el Huila, por decirlo así. Tenemos al miembro característico, capitán y entrenador de Sabotaje, el primer equipo de Ultimate de la ciudad. Tenemos a Chicho, a Esper Monge, uno de los grandes también del Ultimate, a Libardo, que actualmente por cuestiones de trabajo y todas esas cosas no siguió con sus entrenamientos, su deporte, y otro personaje que en este momento no recuerdo, creo que te lo voy a estar debiendo en el transcurso de la entrevista. Si lo sé, pues te lo estaré diciendo. Así como llegó a Bogotá, llegó a Neiva, llegaron con sus discos, venían de Bogotá y trajeron sus discos a la ciudad, principalmente acá a la universidad colombiana. Ellos se reunían, eran dos grupos, el Pai, Chicho y estos dos personajes, se reunían en diferentes partes de la universidad casi más o menos al mismo tiempo en la cancha de grama y en la cancha de microfútbol de la piscina, y se empezaban a lanzar entre ellos y empezaban a llamar gente, a sus propios compañeros. Vemos, ¿a quién te digo? A Basita, otro de los grandes compañeros del Ultimate. Pues también empezaron a fundar sus compitos, sus grupitos como tal. Nació Sabotaje, el principal equipo. De ahí salió Sotavento, jugadores de gran trayectoria como tal, pertenezco al club. Y pues se dio la inclusión de mujeres, de niñas a los grupos, al deporte como tal. De ahí nació el primer equipo femenino. Eso te iba a preguntar, más o menos, ¿hace cuánto están jugando las niñas también, pues la inclusión de las nenas en este juego? Uy, corchaste. Estamos hablando aproximadamente unos 6, 7 años que llegó el último a Neiva como tal. Ponle tuvo unos 5 años, más o menos, que llegó el deporte para las niñas, o que las niñas empezaron a involucrarse como tal en el deporte, en el Ultimate como tal. Me surgió una duda en esos momentos, y es, bueno, el Ultimate llega a Neiva y, digamos, mundialmente también abarca. Lo que leí, lo que consulté, dice que es un juego pues de espíritu, digamos así, justo, que amor y paz, pues lo mencionaban los hippies, ¿no? Entonces me imagino eso como todo. ¿Cómo hacen para jugar y de pronto que no existan esos roces? O no sé, porque una de las reglas del juego es que no hay contacto entre los jugadores. Entonces, ¿cómo hacen para no discutir o como para dejar esa barrera? Algo importante y curioso, pues, que ya se investigó un poco sobre el tema, es agradable saberlo. Es un deporte que no tiene árbitro, Dan. Es un deporte que ustedes de pronto se preguntarán, un deporte que no tiene árbitro, ¿sí? ¿Cómo hacen para cobrar faltas? Porque obviamente deben haber faltas. Como tú lo dices, es un deporte que se rige por algo que se llama el espíritu de juego, o el juego limpio, el fair play, como se conoce en el fútbol como tal, eso que optó la FIFA ahora último, ¿sí? Y al no tener árbitro, yo creo que la pregunta sería ¿quiénes son los árbitros? ¿O por qué no lo hay? ¿Sí? Los árbitros son los mismos jugadores. O sea, en cancha son 7 y 7, 7 contra 7, y 14 árbitros en la cancha. ¿Cómo cuando se cobra una falta si hay tantos árbitros como tal, tantos jugadores? Es un deporte donde no hay contacto físico, donde tú no puedes de cierta forma irte contra tu jugador. No hay agresión verbal, no hay agresión física, patadas, empujones, cosas como eso. Es un deporte muy limpio. Me atrevería a decir que es el deporte más limpio que hay. Pues esto tiene combinación de rugby, si no estoy mal, de fútbol, y hay otro deporte de básquetbol. Sí. Están ligados, o sea, tienen ciertas cosas. Si tú miras los orígenes del Ultimate como tal, nace en Estados Unidos y recopila los 3 principales deportes en Estados Unidos en ese entonces: el fútbol americano, el baloncesto, inclusive las reglas o las posiciones del fútbol como tal. Para explicarte un poco mejor, no sé si tú has visto que en el fútbol americano el medio de juego es un balón. Exactamente, no tuve la posibilidad de traerte un disco en ese momento, me costó un poco la carrera, pero en el fútbol americano tú juegas con un balón, ¿sí? Y los pases son a través de los jugadores como tal, entre ellos, y tú marcas un gol o una anotación recibiendo el balón dentro de una zona de gol. Exactamente pasa lo mismo en el último. Tú no puedes, bueno, voy para allá, disculparás, tú para marcar un gol debes tener el disco dentro de la zona de gol.
algo que recopila, por decirlo así, entre el baloncesto, es que tú no puedes correr con el balón en la mano. exactamente. Claro. Tú no puedes correr con el disco en la mano. Tienes aproximadamente unos 3 segundos y vas corriendo de parar, a posicionarte, lanzar tu disco, el pie de pivot como en el baloncesto para lanzar tu balón. Exactamente, tienes un pie de pivot en el ultimate que no lo puedes levantar. Si tú levantas el pie de pivot, que es digamos como el pie contrario de la mano que lanzas, entonces soy diestro, mi pie de pivot es el izquierdo, no lo puedo levantar. Si lo levanto es una falta en el ultimate, no sé, como un travel, se cobran, se hacen llamadas y cosas como estas. ¿Hay algo, tuve la oportunidad de participar o de asisir a un entrenamiento un día, incluso pues, te vi jugar, entonces algo que me causó curiosidad fue el hecho de que el jugador contrario se ubicaba enfrente de la otra persona y empezaba a contar 1, 2, 3. Entonces yo como que, bueno, ¿y acá qué? ¿Por qué se cuentan así? ¿Qué es eso? Ok, Dan. Bueno, te cuento. Como tú tienes en el baloncesto una marca, en el último también cuentas con una marca personal. Tienes aproximadamente 10 segundos para lanzar el disco. Si tú en los 10 segundos que tienes no lanzas el disco, es otra falta. ¿Sí? Tú no puedes amarrar el disco, posicionar el disco como tal más de 10 segundos. Ahí que la persona que te está marcando llega y te cuenta los 10 segundos para que tú puedas lanzar el disco. Es algo parecido al básquetbol también, que es un cronómetro. Vale, Daniel, entonces vamos a un corte en estos momentos y ya continuamos para seguir hablando de Ultimate Frisbee. Vale, Daniel. Y continuamos con Entrevista Ágora. Hoy con Daniel Cuazumán, estudiante de arquitectura de la Universidad Antonio Nariño y, por supuesto, jugador activo de Ultimate Frisbee. Pues vengamos hablando de Ultimate Frisbee, que comentamos, acerca de sus orígenes que fueron en Estados Unidos cerca de los años 60, en Colombia llegó más o menos aproximadamente en los años 90, en el año 98, y pues también nos está comentando pues cómo es este juego, que es de espíritu libre, que no tiene árbitro, que se deben respetar los espacios entre los mismos jugadores. Entonces, continuamos con esa entrevista y Daniel, quisiera preguntarte, pues ya que sabemos que el Ultimate llegó a los Estados Unidos, llegó a Colombia, ¿cómo llega el Ultimate a tu vida? ¿Cómo hace parte este juego de tus espacios, de tu tiempo? ¿Cómo? Pues mira, es algo bonito, es algo para recordar y todo. Hombre, que más o menos llegan las fechas, lo recuerdo muy bien porque es un deporte que me ha traído muchas alegrías, anécdotas y cosas como estas. Recuerdo una tarde de abril, me dice la canción, disculparás. Muy romántico. Estaba yo camino a mis clases. En ese entonces, entrando por la universidad, estaba un compañero con su portátil, con su computadora, preparando su tesis de grado. Y en ese entonces estaba con un programa que sé manejar muy bien y me pidió una asesoría, una pequeña asesoría como de mover unas cosas y cosas como esas. Tenía un disco, un platillo, un frisbee, como en ese entonces lo llamábamos nosotros, muy primíparos en el deporte. Y pues entre varios compañeros que nos reunimos ahí le preguntamos que cómo se jugaba, que si ese era un deporte, inclusive una de las preguntas fue, ¿eso fue un deporte? O sea, si eso es deporte, ¿cómo se juega? Cosas como esas. Él sacó de su tiempo, de sus espacios, nos dirigimos hacia la cancha de microfútbol de la universidad y entre varios empezamos un grupo como de 4 personas y a lanzar el disco entre nosotros y mi primíparo era más discos al suelo que los que llegaban, fue muy curioso eso. Entonces de ahí de un momento a otro llegó gente, nos reunimos aproximadamente unas 20 personas
a hablar, a jugar entre nosotros, como que bueno, se tiene que hacer esto y ya, y vemos entre tal tiempo, tal día, no sé, a tal hora, y empezamos a reunirnos, empezar a jugar como tal, y fue una experiencia muy agradable, gente que tú conoces, es un estilo de vida que tú aprendes, es, es vivir en armonía como tal, en respetar tus espacios, los espacios de los demás en tu juego, pues, aprendes, es de mucha dedicación, mucho esfuerzo que tú le pongas también al deporte. Sí, debe tener muchísimo rendimiento, capacidad física también, pues para correr detrás de un disco, ¿no? Y, pues, saltar para atraparlos, no sé, es algo. Una de las cosas, recuerdo muy bien en la universidad, era que teníamos un entrenamiento un poco antes de un partido de microfútbol entre la Universidad, la Corhuila, si no soy mal, y la Entre Nariño, y nos vieron jugar, nos vieron entrenar entre nosotros y ellos, deportistas como tal, nosotros apenas empezando, simples estudiantes, se metieron a jugar con nosotros y nos decía, oiga, esto cansa mucho más que el fútbol, o sea, debe tener mucho más estado físico para jugar. Y mira que es así, todo el tiempo tienes que estar corriendo, no estar pendiente de si el balón te llega, si no te llega, todo el mundo, o sea, tienes que estar corriendo todo momento y te exige mucho estado físico. Comentabas hace un momento de que pues, te preguntaban si el deporte era pues, catalogado un deporte, ¿no? Pues consulté, estaba consultando y leí que en estos momentos sí se cataloga como un deporte alternativo, por supuesto. ¿Cómo hacen para ustedes de pronto, no sé, torneos y tienen campeonatos dentro de la ciudad? ¿Cómo es esa cuestión? A ver, te explico. Eh, el Ultimate ya está catalogado como deporte olímpico. Ya tenemos la fortuna de decir que el Ultimate en un par de años ya lo vamos a ver como deporte olímpico. Sí, fueron muchos esfuerzos que son las diferentes organizaciones de diferentes países, la Organización Mundial del Disco en Estados Unidos para poder catalogarlo como deporte olímpico como tal. O sea, la parte de torneos, eh, bueno, no sé a qué punto va de mencionarte mi primer torneo. Mi primer torneo eh, fue un zonal universitario, el regional universitario de acá en Neiva, los principales equipos de las universidades como tal. Fue algo fue algo interesante, digno de recordar como tal. Es un deporte que nosotros mismos nos financiamos. Es un deporte que desafortunadamente no tenemos ayuda de entidades privadas, públicas, de absolutamente nada, y nosotros mismos nos financiamos nuestros torneos, nuestros uniformes, viajes, capacitaciones, como tal, cosas como esas. Bueno, y pues respecto a los torneos acá en Neiva, ¿qué torneos manejan o en qué torneos has participado también? Bueno, hacia la parte de torneos en la ciudad, hay dos principales torneos. Un torneo que se realiza más o menos a mediados de junio y julio, que se llama el 38 grados. Es un torneo nacional donde se hace la invitación, es un torneo invitacional, donde se hace la invitación a diferentes equipos del país a que participen en el torneo, a que vengan a participar, a pasar un buen rato, a disfrutar pues, del calor opita, como se dice, y a Disfrutar de esos apoyarnos. 38 grados. Exactamente, Okay. a disfrutar de lo que es pues, el buen Ultimate como tal. Hay otro torneo especial que se llama el Sol Naciente. Hace poco fue la séptima versión del torneo Sol Naciente realizada acá en Neiva. Y el torneo para equipos nacientes, para semilleros, escuelas de formación, equipos nuevos pues, que se están originando y cosas como esas. Cada año se realiza dos torneos en el primer semestre y en el segundo semestre a mediados de marzo y a finales de noviembre más o menos, y se hacen en diferentes partes del departamento. Tuve la oportunidad de estar jugando en Garzón, en Gigante, aquí en Neiva, como tal, los torneos. Bueno, hace poco me enteré que hubo un torneo, que último, no sé si fue el Sol El Sol Naciente. Naciente. ¿Qué tal fue esa experiencia? ¿Cómo le fue a tu equipo? No sé. Muy bien, mira que fue muy bien porque tuvimos la oportunidad de volver a jugar con el equipo que nos sacó en semifinales el Sol Naciente pasado, y como decimos nosotros, guerrearnos en el partido. Fue un partido muy emocionante,
pero pues desafortunadamente perdimos por 2 puntos de un equipo que tiene mucho más experiencia, mucho más nivel de juego, cosas como estas, o volverte tú a encontrar con viejos compañeros o amigos que tú hace rato no te veías y aparte de verte y saludarte con ellos, encontrártelo en cancha, que él sea el que te marque, que tú le marques, es algo muy agradable, es volverte a encontrar con ellos. Nuestro equipo quedó de sexto, si no estoy mal, en la categoría y pues ahí poco a poco evolucionando, mirando participación en próximos torneos y pues cosas como así. ¿Tienen algún torneo ahora cerca o se les aproxima? Teníamos pensado jugar en la ciudad de Bogotá, un torneo que se llama el Disco Volador 2600, un torneo nacional, pero debido a acontecimientos entre el equipo, los jugadores, parte económica, como te digo, nos autofinanciamos los torneos y cosas como esas, entonces se nos hace un poco difícil la participación en el torneo. Diría yo que el más próximo es el Disco en Ibagué, un torneo muy bueno, es muy interesante jugarlo, disfrutar el calor tolimense, es muy agradable. Ok, bueno, Dani, ya como para dar un cierre a nuestra entrevista de Último Quiz, quisiera saber qué es para ti el último. ¿Qué significa el último Quiz? El último. Diría yo que es un estilo de vida, como te lo decía, es un estilo de vida que tú aprendes a vivir con él, no solo a adoptar esas reglas que tienes para tu juego, sino para tu vida, para tu diario vivir, a no discutir, a no pelear, si hay roces con tus compañeros, con tu familia, con tus amigos, solucionar las cosas a través del diálogo. Es un deporte que te enseña eso, a vivir en armonía, en poder compartir a los demás tu conocimiento. Si tú no sabes algo y la otra persona lo sabe, que tú te enseñe, que tú le puedas enseñar. Es adoptar esas cosas no solo para tu deporte, sino también para tu vida. Bueno, es muy interesante pues aplicar esto. Considero que lo que dices es muy cierto, ¿no? Aprender a controlar esas emociones fuertes que tenemos como para saber sobrellevar nuestra vida de una manera equilibrada, ¿no? Y bueno, con eso llegamos a la parte final de entrevista Ágora. Daniel, muchísimas gracias por participar. No, muchas gracias a ti. Muy agradable hablar contigo y esperamos que nos vemos en la próxima ocasión. No, igual espero, agradezco tu invitación y nada, muy contento. Vale, hasta la próxima ocasión.